Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Ronald Kevin Juan de Dios Ochoa. En esta mañana voy a hacer un experimento sobre la presión. ¿Qué es la presión? La presión es una fuerza ejercida. Es una fuerza ejercida sobre un área. Esta fuerza puede ser de un sólido, de un líquido o de un gas también. Es ejercida sobre una área respectiva, ¿no? En estos momentos voy a hacer este experimento con la ayuda de una manguera conectada a una tubería. Como vemos, aquí hay una presión en este punto y el chorro de agua llega a esa distancia. Pero yo quisiera que este chorro de agua llegue a mayor altura. ¿Y qué puedo hacer? Mira, por ejemplo, si yo pusiera mi dedo, el chorro de agua llega a mayor distancia. Entonces, probemos. Si yo pongo mi dedo, llega a mayor distancia y puedo llegar a esas partes que no puedo llegar sin el dedo. ¿A qué se debe esto? Cuando yo pongo mi dedo, reduzco una área de la manguera. Y como recordamos, la presión es fuerza entre área. Esto quiere decir que si yo pongo aquí mi dedo, estoy reduciendo la área. En este caso tendría que aumentar la fuerza para que la presión sea la misma, porque aquí en esta parte la presión va a ser lo mismo. Entonces si yo reduzco el área, la fuerza va a ser mayor y eso hace que el chorro llegue a mayor distancia. En esto llegamos a una conclusión que la presión y la fuerza es directamente proporcional, es decir que si la fuerza aumenta, para que si la fuerza aumenta, la presión aumenta. Si el área aumenta, la presión disminuye. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. En este caso, la presión va a ser lo mismo. Quiere decir que el área se reduce y la fuerza en que va a ser, el chorro va a llegar a una mayor distancia, la fuerza va a ser mayor. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Anderson Roniel Meneses Espinosa. En esta oportunidad voy a dar a conocer el experimento sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, para lo cual necesitamos los siguientes materiales: una botella con contenido con agua, la tapa de un lapicero y un pequeño peso, en este caso estoy utilizando plastilina. Ya. ¿Qué me dice el principio de Pascal? Él me habla que si yo tengo un recipiente con un fluido que está en equilibrio y es incompresible, pues al momento de que yo ejerza una presión, esta pues se transmite con igual intensidad sobre todo el contorno, sobre todas las paredes, ¿no? Muy bien, vamos a realizarlo. Primero, introducimos el pequeño peso hacia la tapa, luego vamos a proceder a introducirlo a nuestro fluido. Al momento de dejarlo, ¿qué vemos? ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe pues a dos fuerzas, ¿no? Uno al peso de mi material y el otro pues es a la fuerza de empuje. Por el principio de Arquímedes sabemos que la fuerza de empuje pues es igual a la densidad del líquido, en este caso del agua, por la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? A ver, vamos a cerrarlo. ¿Qué me decía Pascal? Que si yo ejerzo una presión, ¿qué vemos? Vemos que desciende. Y si yo dejo de aplicar esa presión, estamos viendo que desciende, ¿no? ¿Por qué se debe eso? Pues yo al momento de ejercer esa presión también estaría ejerciendo esa misma presión sobre mi tapa de lapicero, ¿no? Y voy a explicarlo un poco más acá. ¿Qué es lo que trata, no? Al principio vemos que estaba en flotación. Esto se debía a que estas dos fuerzas estaban pues en equilibrio. La fuerza de empuje y el peso, ¿no? ¿Qué pasa si yo ejerzo una presión acá, la misma acá? Pues por el principio de Pascal estamos viendo que esta
también es como si estuviera ejerciendo sobre la tapa, ¿no? Y al momento de ejercer sobre la tapa, pues ¿qué pasa? Sabemos que la densidad es igual a la masa entre volumen. El volumen de este aire que se encuentra en la tapa, pues va a disminuir. Si el volumen disminuye, entonces mi densidad aumenta. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Ahora, si mi volumen disminuye, ¿qué pasa con el empuje? Mi fuerza de empuje también va a disminuir. Por lo cual, si mi fuerza de empuje disminuye, entonces el peso va a ser mayor a mi fuerza de empuje. Por lo cual, pues, esto va a empezar a descender. Y si yo dejo de ejercer esa presión, pues empieza a ascender. Eso sería el principio de Pascal y el principio de Arquímedes en este ejemplo, ¿no? Que al momento de ejercer la presión va a descender y al dejar de ejercer esa presión, pues va a ascender. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. Vamos a hacer un experimento sobre la presión hidrostática. En este experimento vamos a utilizar una botella con agua y a esa botella le vamos a hacer dos agujeros. Aquí tenemos, le agregamos agua, pero antes se hace dos agujeros. Un agujero se hace a 8 centímetros de la boca de la botella y a otra a 15 centímetros de profundidad debajo de la boca de la botella. Ya, según teoría, a medida que la altura de la profundidad sea mayor será la presión. A ver, vamos a comprobarlo. A ver, 1, 2, 3. Ya, como observamos, el agua que salió del agujero que está a 8 centímetros de la botella recorrió una menor distancia a diferencia de la otra que está a 15 centímetros de la botella que recorrió una mayor distancia. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a la presión hidrostática. ¿Tú sabes la fórmula cuál es de la presión hidrostática? Pues es densidad por la gravedad por la altura de la profundidad. Es decir, que a mayor profundidad, mayor será la presión. Por eso en la parte baja, como era mucho mayor presión que en esta parte de acá, recorrió más por la presión. Entonces, con esto queda demostrado que la presión hidrostática varía dependiendo de la altura, aparte de la densidad y la gravedad. Bueno, gracias. Muy bien, buen día con todos. En esta oportunidad voy a explicar acerca del tubo de Venturi. Este es un pequeño dispositivo que le he armado con una manguerita transparente que usan los maestros, un tubo de media pulgada y de 2 pulgadas, ¿no? Y aquí una regla. El experimento consiste en conectar una manguera por esta parte del dispositivo y lo que hace es medir la presión, ¿no? En esta parte de aquí calculamos la presión como la presión manométrica, ¿no? Utilizando la presión atmosférica, pues estos de aquí están libres, midiendo la altura y eso sería. Lo que hace, pues según la teoría del tubo de Venturi, dice que a mayor velocidad la presión es menor. Entonces, en esta parte, en el tubo de media pulgada, lo que va a pasar es que va a tener mayor velocidad, puesto que el diámetro es menor. Y en esta parte del tubo de 2 pulgadas, como el diámetro es mayor, el agua va a ir un poco más lento, ¿no? La velocidad va a ser lenta. Entonces, en aquí lo que se va a observar es que este tubo que está conectado a este aquí, y no, esta manguera que está conectada al tubo de mayor diámetro, va a tener mayor altura con respecto a la manguera que está conectado al tubo de media pulgada.
continuación vamos a conectar el agua. Vamos a aumentar un poco el caudal. Aquí se observa que el caudal es demasiado, vamos a bajarlo un poco. Muy bien, aquí ya lo tenemos, el experimento. Se puede notar que el tubo que conecta al tubo de mayor diámetro tiene mayor altura con respecto al tubo que tiene el menor diámetro, ¿no? Y para hallar la presión, pues medirías con la regla que está al costado. Y por manometría calcularías la presión, ¿no? Por decir, sería una atmósfera porque está libre. Una atmósfera más la altura que está medido con respecto a este punto, y lo que calcularía sería la presión en este punto, ¿no? Sería una atmósfera más la altura, que en este caso es de 23 centímetros por el peso específico del agua, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero haya sido de su agrado. Sin más que decir, muchas gracias. Ingeniero, buenos días. Mi nombre es Iván Juan de Dios Rojas y por parte de mi grupo voy a realizar dos pequeños experimentos sobre el teorema de Bernoulli. Bernoulli nos menciona algo muy importante. Nos menciona que cuando un flujo, sea de aire o de agua, viaja a mayor velocidad, existe menor presión. Y por el otro lado, cuando un flujo viaja a menor velocidad, existe mayor presión. Y es exactamente esa diferencia de presiones la que hace que los cuerpos se eleven, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los aviones, la letra es así, y cuando el aire viaja por arriba existe mayor velocidad y menor presión, y por la parte de abajo existe menor velocidad y se genera mayor presión, y también la fuerza de sustentación, lo que hace que el avión pueda volar, ¿no? En esta parte tenemos el pequeño experimento de los papelitos. Tenemos papeles pequeños, todo hecho de reciclable, de botellas reciclables, y tenemos este tubo de cartón y una pelotita de ping pong. Primero vamos a hacer la pelotita de ping pong, ¿no? Ponemos aquí, vemos que en la base es en la base ponemos la pelotita de ping pong y vamos a disparar a la parte inferior para aumentar la presión, para variar la presión, ¿no? Va a haber mayor velocidad en arriba, mayor flujo de aire y va a haber menor presión, y esa variación de presiones va a hacer que el cuerpo salga disparado, ¿no es cierto? Y de esa manera culminamos. Muchas gracias, ingeniero.